Hay un momento en la vida que casi nadie te advierte. Un instante silencioso en el que miras a alguien que fue importante para ti y sientes algo extraño. Ya no duele como antes, pero tampoco es paz. Es ese vacío incómodo donde nace una pregunta peligrosa. ¿Por qué sigo aferrado a alguien que ya no camina conmigo? Este momento no llega con gritos ni despedidas dramáticas. Llega en silencio. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero desapego. En la jornada de la vida, nos cruzamos con innumerables personas. Algunas llegan como maestros, otras como compañeros de viaje y muchas solo como lecciones temporales. Cada encuentro deja una huella, algunas profundas, otras casi invisibles, pero todas influyen en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Sin embargo, uno de los mayores desafíos emocionales del ser humano es aprender a soltar sin odio, a distanciarse sin culpa y a continuar sin resentimiento. La filosofía estoica, nacida en la antigua Grecia, nos ofrece una mirada poderosa y profundamente humana sobre este proceso. Para los estoicos, el desapego no es frialdad, ni indiferencia, ni rechazo. Es sabiduría. Es la capacidad de amar sin depender, de valorar sin poseer y de aceptar sin aferrarse. Desapegarse de una persona no significa borrar lo vivido ni negar lo sentido. Significa reconocer que nada en este mundo es permanente. Ni las emociones, ni las circunstancias, ni siquiera las personas que hoy parecen indispensables. Todo está en constante cambio, y resistirse a esta verdad es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Los estoicos enseñaban que el dolor no nace de la pérdida en sí, sino del apego excesivo a aquello que creemos que debe quedarse para siempre. Cuando entendemos que las relaciones también son efímeras, comenzamos a vivirlas con mayor conciencia, gratitud y equilibrio. Apreciamos a las personas por lo que son en el presente, sin exigirles que llenen vacíos que solo nos corresponde trabajar a nosotros. El desapego, desde la perspectiva estoica, es un acto profundo de responsabilidad emocional. Implica dejar de colocar nuestra felicidad en manos ajenas. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca coincidían en una idea central. La verdadera tranquilidad no depende de factores externos, sino de la virtud que cultivamos dentro de nosotros. Cuando basamos nuestra paz en la presencia de otra persona, nos volvemos vulnerables a su ausencia. Por eso, los estoicos defendían la autosuficiencia emocional, no como aislamiento, sino como fortaleza interior. La felicidad auténtica no se construye esperando que otros nos completen, sino desarrollando cualidades internas como la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. Cuando estas virtudes gobiernan nuestra vida, la presencia o ausencia de alguien deja de desestabilizarnos por completo. Desapegarse también significa aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Muchas veces sufrimos no porque una relación terminó, sino porque seguimos deseando una versión del pasado que ya no existe. El estoicismo nos invita a amar a las personas, sin encadenarlas a nuestras expectativas. Apreciarlas por lo que fueron, por lo que son, y tener la madurez de dejarlas ir cuando su ciclo en nuestra vida ha concluido. Desde esta visión, el desapego no es abandono ni rechazo. Es un acto de amor consciente. Es reconocer cuando una relación ya no contribuye a nuestro crecimiento y tener la integridad de seguir adelante sin rencor. Es comprender que aferrarse a lo que ya no fluye solo prolonga el sufrimiento. Al iniciar este camino de desapego, somos invitados a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras dependencias emocionales, nuestras expectativas y nuestros miedos. Porque muchas veces no nos duele perder a alguien, sino enfrentarnos a nosotros mismos sin esa persona como apoyo emocional. Este viaje no es sencillo, pero es profundamente liberador. A medida que aprendemos a soltar, recuperamos nuestra autonomía emocional. Dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a actuar con claridad. Nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones y más responsables de nuestro bienestar. En este video, exploraremos paso a paso cómo aplicar los principios del estoicismo para desapegarnos de personas y situaciones que ya no nos sirven, sin perder nuestra humanidad ni nuestra sensibilidad. Aprenderemos que soltar no es perder, sino ganar paz, dignidad y equilibrio interior. Este es solo el comienzo. Porque antes de alejarnos de los demás, primero debemos comprendernos a nosotros mismos. Después de comprender que el desapego no es frialdad sino sabiduría, surge una pregunta inevitable: ¿cómo empezar a soltar sin huir ni lastimar? El estoicismo responde con una idea simple pero poderosa: la distancia consciente.
No se trata de cortar vínculos impulsivamente, sino de crear un espacio interno y externo que nos permita pensar con claridad. Cuando una relación comienza a generar más confusión que serenidad, más ansiedad que crecimiento, el primer acto de autocuidado es pausar. Los estoicos valoraban profundamente la capacidad de retirarse momentáneamente para observar la propia mente. No como escape, sino como estrategia. Alejarse un poco de alguien no significa rechazarlo, sino recuperar el control sobre nuestras reacciones. Séneca hablaba de la necesidad de volver a uno mismo. Decía que quien nunca se detiene a reflexionar termina viviendo según los impulsos de otros. Por eso, la distancia temporal se convierte en una herramienta esencial del desapego. Nos permite separar lo que sentimos de lo que pensamos, y lo que deseamos de lo que realmente necesitamos. Tomar distancia es un acto silencioso. No necesita anuncios ni explicaciones dramáticas. Puede comenzar reduciendo la intensidad del contacto, disminuyendo la frecuencia de las conversaciones o simplemente creando momentos de soledad intencional. En ese espacio, la mente empieza a aclararse y las emociones pierden su carácter dominante. El estoicismo enseña que no controlamos el comportamiento de los demás, pero sí nuestras respuestas. Cuando estamos demasiado cerca emocionalmente, reaccionamos desde la herida, desde el miedo o desde la dependencia. Al tomar distancia, recuperamos la capacidad de elegir cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente. Este proceso también nos obliga a hacernos preguntas incómodas pero necesarias. ¿Esta persona contribuye a mi crecimiento o me mantiene estancado? ¿Me siento en paz después de interactuar con ella o emocionalmente drenado? ¿Estoy eligiendo esta relación por amor consciente o por miedo a la soledad? Los filósofos estoicos creían que las relaciones debían ser evaluadas con la misma claridad con la que evaluamos nuestras decisiones más importantes. No desde el juicio ni la crítica, sino desde la razón. Para ellos, un buen vínculo es aquel que fortalece el carácter, que impulsa la virtud y que acompaña sin dominar. Epicteto enseñaba que debemos observar cómo nos afectan las personas. Si una compañía despierta constantemente emociones destructivas, no es la persona en sí el problema, sino nuestra forma de relacionarnos con ella. La distancia permite identificar esto con honestidad. Durante este periodo, la soledad se convierte en aliada. No es aislamiento, sino introspección. En el silencio, descubrimos cuánto de nuestra identidad estaba ligada a la aprobación del otro. Y ese descubrimiento puede ser incómodo, pero también liberador. Porque cuando dejamos de buscar validación externa, comenzamos a construir estabilidad interna. Los estoicos no rechazaban la conexión humana, pero advertían sobre el peligro de depender emocionalmente de alguien para sentirnos completos. La distancia nos ayuda a romper esa ilusión. Nos muestra que seguimos siendo nosotros mismos incluso cuando el otro no está presente. Este paso también implica aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar. Algunas llegan para enseñarnos, no para quedarse. Aceptar esto no disminuye su valor. Al contrario, honra su propósito. Aferrarse a lo que ya cumplió su función solo retrasa nuestro crecimiento. Al tomar distancia, empezamos a notar algo importante. La paz interior no proviene de mantener a alguien cerca a toda costa, sino de vivir en coherencia con nuestros valores. Cuando una relación contradice constantemente nuestra calma, el estoicismo nos invita a elegir la serenidad sin culpa. Este proceso no es rápido ni lineal. Habrá momentos de duda, nostalgia y resistencia emocional. Pero cada vez que eliges pausar en lugar de reaccionar, fortaleces tu carácter. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, te acercas más a la libertad emocional. La distancia consciente no es el final de la relación, sino un punto de claridad. A veces, después de este espacio, el vínculo se transforma de manera más sana. Otras veces, simplemente se disuelve sin drama. En ambos casos, el desapego cumple su función, devolverte a ti mismo. Y es justamente desde este regreso interior que nace el siguiente paso del camino estoico. Aprender a evaluar con sabiduría qué personas merecen seguir caminando a nuestro lado y cuáles debemos dejar atrás con gratitud y respeto. Después de crear distancia y recuperar claridad interior, el estoicismo nos invita a dar un paso más profundo y exigente, evaluar conscientemente nuestras relaciones. No desde la emoción momentánea, sino desde la razón y la virtud. Porque una vez que la mente se aquieta, aparece la verdad que antes quedaba oculta por el ruido emocional. Los estoicos creían que toda elección debía alinearse con el desarrollo del carácter. Por eso, al observar una relación con calma,
La pregunta central no es cuánto sentimos por alguien, sino qué tipo de persona nos ayuda a ser. Una relación que debilita la templanza, distorsiona la justicia o apaga la sabiduría no puede considerarse saludable, por intensa que sea emocionalmente. Séneca comparaba las amistades con espejos. Decía que debemos rodearnos de personas que reflejen lo mejor de nosotros y nos inviten a crecer. Desde esta perspectiva, evaluar una relación implica observar si el vínculo eleva o erosiona nuestra integridad. No se trata de juzgar al otro, sino de asumir responsabilidad por nuestras elecciones. Este proceso exige honestidad radical. Muchas veces sostenemos relaciones por costumbre, por miedo al cambio o por la esperanza de que la otra persona sea diferente en el futuro. El estoicismo es claro. La paz se construye en el presente, no en promesas imaginadas. Evaluar con razón significa aceptar a las personas tal como son, no como quisiéramos que fueran. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. No podemos cambiar el carácter de los demás, pero sí decidir cuánto espacio ocupan en nuestra vida. Cuando una relación se vuelve una fuente constante de conflicto interno, la decisión de alejarnos no es egoísmo, sino sabiduría aplicada. En esta etapa del desapego, también aprendemos a observar nuestros propios patrones. ¿Buscamos personas que nos validen constantemente? ¿Confundimos intensidad emocional con amor auténtico? ¿Nos quedamos en relaciones que nos lastiman por miedo a estar solos? El estoicismo nos enfrenta con estas preguntas sin suavizarlas, porque solo la verdad libera. Evaluar una relación también implica analizar cómo reaccionamos dentro de ella. Si una persona despierta lo peor de nosotros, impulsividad, celos, dependencia, ira constante, no significa que sea mala, pero sí que la dinámica no es compatible con nuestro bienestar. Los estoicos no buscaban relaciones perfectas, sino relaciones coherentes con la virtud. Aquí surge una metáfora clásica, las personas como influencias. Así como el fuego calienta o quema según la cercanía, las relaciones influyen en nuestro estado interno. Algunas nos fortalecen, otras nos desgastan. La sabiduría está en reconocer la diferencia y actuar en consecuencia, sin dramatismo ni culpa. Este discernimiento también nos permite soltar la idea de que debemos salvar o cambiar a los demás. El estoicismo rechaza la ilusión del control externo. Cada persona es responsable de su propio carácter. Aferrarse a alguien con la esperanza de transformarlo suele ser una forma encubierta de apego y sufrimiento. Cuando evaluamos desde la virtud, entendemos que una relación sana no exige sacrificios constantes de nuestra paz interior. No nos obliga a traicionarnos ni a vivir en tensión permanente. Por el contrario, una relación alineada con la sabiduría nos acompaña sin dominarnos, nos apoya sin absorbernos. Este proceso puede llevar a decisiones difíciles. A veces, la evaluación racional confirma que el distanciamiento debe convertirse en desapego definitivo. Otras veces, revela que el vínculo puede continuar, pero con límites más claros y expectativas más realistas. En ambos casos, la decisión nace de la claridad, no de la reacción emocional. Al tomar estas decisiones, el estoicismo nos recuerda que la serenidad es un indicador de coherencia. Cuando una elección está alineada con nuestros valores, aunque duela al principio, genera paz a largo plazo. El sufrimiento disminuye cuando dejamos de luchar contra lo inevitable. Evaluar las relaciones con razón es un acto de madurez emocional. Nos libera de la necesidad de agradar, de la culpa excesiva y del miedo al abandono. Nos enseña que no todas las despedidas son fracasos. Muchas son actos de respeto hacia uno mismo. Y una vez que aprendemos a elegir conscientemente a quien dejamos entrar y a quien dejamos ir, surge el siguiente desafío del camino estoico: aprender a establecer límites emocionales claros para que, incluso en las relaciones que continúan, nuestra paz interior no vuelva a depender de factores externos. Después de evaluar con razón qué relaciones merecen continuar y cuáles deben transformarse o concluir, el estoicismo nos presenta una habilidad esencial para no recaer en el apego: establecer límites emocionales claros. Porque no basta con elegir bien a las personas. También es necesario aprender a relacionarnos con ellas sin entregarles el control de nuestro estado interior. Los estoicos comprendían que las emociones no son enemigas, pero sí fuerzas que deben ser gobernadas. El problema no es sentir, sino permitir que las emociones dicten nuestras decisiones. Epicteto afirmaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Por eso, el verdadero trabajo del desapego ocurre dentro de la mente.
Establecer límites emocionales significa decidir hasta qué punto permitimos que una persona influya en nuestro ánimo, nuestra autoestima y nuestra paz. No se trata de levantar muros, sino de definir fronteras internas. Es reconocer que podemos escuchar, acompañar y querer sin absorber el caos ajeno. Una de las grandes confusiones sobre el estoicismo es la idea de la apatía. Muchos creen que los estoicos promovían la insensibilidad, cuando en realidad hablaban de apatía, la capacidad de mantener serenidad frente a emociones desbordadas. No es ausencia de sentimiento, sino equilibrio emocional. Para lograr este equilibrio, los estoicos practicaban la observación consciente de sus reacciones. Cuando una emoción surge, tristeza, enojo, ansiedad, el ejercicio no es reprimirla, sino examinarla. Preguntarse, ¿esta emoción nace de la realidad o de una interpretación exagerada? ¿Estoy reaccionando al presente o a un miedo del pasado? Establecer límites también implica aceptar que no todo merece una respuesta emocional intensa. No cada mensaje requiere explicación. No cada ausencia requiere ansiedad. No cada desacuerdo requiere conflicto. El desapego se fortalece cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a elegir conscientemente cómo y cuándo involucrarnos. Un método estoico clásico para entrenar este control es la visualización negativa. Consiste en imaginar, de forma racional, la posibilidad de pérdida, distancia o cambio. No para generar miedo, sino para prepararnos mentalmente. Cuando aceptamos que una persona puede irse, dejamos de vivir con temor constante a perderla. Este ejercicio reduce la dependencia emocional porque nos recuerda que nuestra estabilidad no puede depender de algo externo. Al aceptar la impermanencia, desarrollamos resiliencia. Y desde esa resiliencia, los límites se vuelven naturales, no forzados. Otro aspecto clave de los límites es el tiempo emocional. No todo merece ser cargado indefinidamente. Los estoicos recomendaban sentir lo necesario, pero no prolongar el sufrimiento más allá de lo útil. Llorar, reflexionar, aceptar y luego seguir adelante. Aferrarse al dolor es una forma de apego. En las relaciones que continúan, los límites protegen la dignidad. Implican comunicar con claridad lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no. No desde la agresión, sino desde la firmeza tranquila. Decir no sin culpa es un acto de respeto hacia uno mismo. Este punto suele generar miedo, porque muchos confunden límites con rechazo. Pero el estoicismo enseña que quien se aleja al conocer tus límites no respetaba tu esencia, solo tu disponibilidad. Los límites revelan quién valora tu presencia y quién solo se beneficia de tu entrega. Gobernar las emociones también implica dejar de anticipar escenarios que no existen. La ansiedad por perder a alguien suele vivir en el futuro, no en el presente. Marco Aurelio advertía sobre el desgaste de sufrir por adelantado. Al traer la mente al momento presente, reducimos el poder del apego. A medida que fortalecemos estos límites internos, algo cambia profundamente. Dejamos de necesitar controlar a los demás. Ya no exigimos certezas constantes, ni promesas eternas. Empezamos a relacionarnos desde la libertad, no desde la dependencia. Este dominio emocional no nos vuelve fríos, sino estables. Nos permite amar con más conciencia y menos miedo. Y, paradójicamente, es desde esta estabilidad que los vínculos se vuelven más auténticos. Al aprender a gobernar nuestras emociones y establecer límites, estamos listos para el siguiente paso del camino estoico: reconstruir nuestra identidad más allá de la relación, fortalecer la autosuficiencia y abrir espacio para nuevas conexiones sin repetir viejos patrones. Una vez que aprendes a establecer límites y a gobernar tus emociones, ocurre algo silencioso pero profundo. Recuperas partes de ti que habías dejado en manos de otros. El desapego, lejos de vaciarte, comienza a devolverte. Y es en este punto donde el estoicismo nos guía hacia la reconstrucción interior. Durante mucho tiempo, muchas personas definen su identidad a través de sus relaciones. Se ven a sí mismas como pareja de alguien, apoyo de alguien, refugio de alguien. Cuando ese vínculo se debilita o termina, aparece una sensación de pérdida de identidad. El estoicismo nos recuerda que nadie debe ser el centro de nuestra existencia excepto nosotros mismos y nuestra virtud. Reconstruirte significa volver a conectar con lo que te pertenece, tus intereses, tus valores, tu tiempo y tu energía. No para aislarte, sino para fortalecer la base desde la cual te relacionas con el mundo. Una persona que se conoce y se sostiene internamente no busca que otros la completen,
sino que la acompañen. Los estoicos defendían el cultivo del carácter como tarea diaria. Preguntarse cada día, ¿qué puedo mejorar hoy en mí? ¿Qué virtud puedo fortalecer? Esta práctica transforma el vacío del desapego en un espacio fértil. Donde antes había ansiedad, ahora hay propósito. En esta etapa, es fundamental redirigir la energía emocional que antes se invertía en una sola persona. Esa energía puede transformarse en crecimiento físico, intelectual y espiritual. Actividades que fueron abandonadas, pasiones postergadas, curiosidades ignoradas comienzan a reclamar su lugar. Epicteto enseñaba que una vida bien vivida es aquella que depende de lo que está bajo nuestro control. Tu disciplina, tu actitud, tus decisiones diarias. Al enfocarte en estos elementos, el apego pierde fuerza porque ya no necesitas que alguien externo valide tu valor. Reconstruirte también implica explorar la soledad de forma consciente. No como castigo, sino como espacio de autoconocimiento. La soledad estoica no es aislamiento, es encuentro con uno mismo. En ella, descubres que puedes estar completo sin la presencia constante de otro. Desde este nuevo equilibrio, la relación con los demás cambia. Ya no te acercas desde la carencia, sino desde la elección. Y esta diferencia lo transforma todo. Las conexiones que surgen desde la libertad son más auténticas, más ligeras y más respetuosas. El estoicismo no propone cerrar el corazón, sino abrirlo sin cadenas. Al reconstruirte, te vuelves más selectivo con tu tiempo y tu energía. No porque te creas superior, sino porque entiendes su valor. Sabes que no todas las personas merecen acceso ilimitado a tu mundo interior. Este proceso también te prepara para cultivar nuevas amistades. No como reemplazo de lo perdido, sino como expansión de tu experiencia humana. Al involucrarte en actividades alineadas con tus valores, comienzas a conectar con personas que resuenan con tu crecimiento actual, no con tu pasado emocional. Los estoicos creían profundamente en la comunidad y la amistad, pero advertían que deben construirse sobre la virtud, no sobre la necesidad. Una amistad sana no drena, no manipula, no exige sacrificios constantes de tu paz interior. Acompaña, inspira y respeta. Abrirte a lo nuevo también implica soltar la comparación. Cada persona es única, cada vínculo es distinto. Aferrarse a lo que fue impide apreciar lo que puede ser. El desapego madura cuando dejamos de medir el presente con reglas del pasado. En este punto del camino, el desapego ya no se siente como pérdida, sino como expansión. Has aprendido a soltar, a evaluar, a poner límites y a reconstruirte. Ahora, las relaciones ya no definen tu estabilidad, solo la complementan. Pero aún queda un último paso esencial en la filosofía estoica del desapego: aceptar plenamente el proceso, honrar lo vivido sin cargarlo y aprender a vivir en el presente con gratitud y serenidad, sin miedo al futuro. Después de reconstruirte, de fortalecer tu identidad y de abrirte a nuevas conexiones desde la libertad, el estoicismo te conduce a su enseñanza más profunda, la aceptación consciente. No como resignación pasiva, sino como comprensión madura de la realidad. Aquí, el desapego deja de ser una práctica y se convierte en una forma de vivir. Aceptar significa dejar de luchar contra lo que ya ocurrió. Muchas personas sueltan externamente, pero siguen aferradas internamente a recuerdos, culpas o escenarios imaginarios. El estoicismo enseña que el sufrimiento persiste cuando la mente se niega a habitar el presente. Vivir anclado al pasado o ansioso por el futuro es abandonar la única realidad que existe, el ahora. Marco Aurelio repetía que la verdadera tranquilidad surge cuando dejamos de exigirle a la vida que sea distinta. Las personas llegan, se van, cambian. Las relaciones nacen, se transforman o concluyen. Resistirse a esta verdad solo multiplica el dolor. Aceptarla, en cambio, nos devuelve la serenidad. En este punto del camino, el desapego ya no se siente como una herida abierta, sino como una cicatriz que no duele. No porque lo vivido carezca de valor, sino porque ha sido integrado. El agradecimiento reemplaza al resentimiento. Honras lo que fue sin permitir que determine lo que eres. El estoicismo propone un ejercicio silencioso pero poderoso: agradecer incluso aquello que terminó. Cada relación dejó una enseñanza, un reflejo, un crecimiento. Negar su valor es negar una parte de tu propia evolución. Agradecer no es justificar el daño, sino reconocer la lección. Aquí surge una libertad profunda, la libertad de no necesitar cerrar ciclos con palabras.
No todas las historias requieren explicaciones finales. Algunas se cierran en el interior, cuando decides soltar el peso emocional que arrastrabas. El desapego verdadero no necesita testigos. Vivir en libertad emocional también implica soltar el miedo al futuro. Una vez que has atravesado el proceso de desapego, comprendes que puedes volver a empezar, que puedes perder y seguir en pie, que tu paz no depende de la permanencia de nadie. Esta certeza te vuelve resiliente. Séneca decía que quien teme perder ya se ha perdido a sí mismo. El desapego estoico no elimina el amor, elimina el miedo que lo contamina. Cuando amas desde la libertad, no intentas poseer, controlar ni retener. Acompañas mientras coincide el camino y sueltas cuando se separa. En este estado, las relaciones se vuelven más auténticas. Ya no se sostienen por necesidad, sino por elección mutua. No hay manipulación emocional ni dependencia silenciosa. Hay presencia, respeto y aceptación de la impermanencia. Aceptar también significa ser compasivo contigo mismo. Reconocer que el proceso fue difícil, que hubo recaídas, dudas y momentos de debilidad. El estoicismo no exige perfección, exige honestidad. Aprender a tratarte con la misma comprensión que ofrecerías a un buen amigo es parte esencial de la libertad interior. Desde aquí, el presente se vuelve suficiente. Ya no necesitas anticipar, ni aferrarte, ni demostrar. Vives con mayor ligereza emocional. Cada día es una oportunidad para actuar con virtud, independientemente de quien esté o no a tu lado. El desapego estoico no te separa del mundo, te reconcilia con él. Te enseña a participar sin perderte, a amar sin depender y a soltar sin destruirte. Te devuelve la soberanía sobre tu vida emocional. Y tal vez esa sea la lección final. No vinimos a esta vida a retener, sino a experimentar. No a poseer personas, sino a compartir caminos. No a evitar el dolor, sino a atravesarlo con dignidad y sabiduría. Cuando comprendes esto, el desapego deja de ser un esfuerzo. Se convierte en un estado natural. Caminas ligero, consciente de que todo cambia, y en paz con ello. Porque al final, quien aprende a soltar no pierde nada esencial. Gana a sí mismo,